esto. Ahí está grabando. Bueno, estuvimos leyendo tus respuestas en la encuesta y nos parecieron muy interesantes, sobre todo en la parte que nos comentaste que trabajaste el rol de la ciencia y cómo se vincula la misma, capaz con las cuestiones ahora que nos vemos atravesadas. Y queríamos saber de qué manera trabajaste esto. Si tenés alguna actividad para mostrarnos, buenísimo, y si no, bueno, comentanos. Vale, les comento un poquito y después intento compartir en pantalla, más o menos hice una síntesis de lo que veníamos trabajando. Dale. Eh, Respecto a esto de construir saberes o construir ciencia, la verdad que siempre, ya desde el momento de mi formación, veníamos trabajando con lo que es divulgación científica. Ujú, Eh, Actualmente, bueno, soy egresado del Instituto Superior de la Provincia de Corrientes. ujú. Bueno, la recibí y me mudé directamente para Buenos Aires. Actualmente trabajo en Capital Federal, en una escuela pública. El grupo de estudiantes que tenemos es bastante diverso y por ende esto significa que hay que lograr, mejor dicho, encontrar la forma en que atrapamos o atraemos a los chicos en la lectura. La lectura, sinceramente, desde el área de biología cuesta un montón porque desde el vamos los textos comúnmente encontrados en libros son muy amplios con respecto a contenido. Ujú. Eh, y esta particularidad de la pandemia también nos convocó a ver otras formas, otros medios para que los chicos de sus hogares puedan tener esta continuidad. Generalmente trabajo con textos de divulgación breves, con algo de aporte bibliográfico de material ya elaborado, ¿verdad? Ujú. Y más que nada con esto de cuestiones de imágenes que sean de alguna manera vistosas o novedosas. Eh, por ejemplo, al arrancar el periodo, bueno, empezamos primeramente con esta cuestión de cómo nos sentimos, qué significa estar en pandemia. También soy a la vez tutor de un primer año, entonces desde ese lugar también es otro desafío y otra manera de trabajar. Tengo acá más o menos los textos, les voy contando para que no se me pase ninguno. Dale. Estamos en un periodo prácticamente a modo de cierre de calificaciones y notas y la idea fue hacer un trabajo integrador que conlleve o que reúna la mayor cantidad de contenidos trabajados durante el año. Por ejemplo, trabajé con un segundo año con lo que es reproducción y estrategias reproductivas. Para ver reproducción es bastante teoría y decir, bueno, de qué manera llegamos a los chicos para que le podamos dar otro sentido, otra visión. Y justamente trabajé con un texto que relata eh, sorprendentes reproducciones de la especie anuros, ¿sí? Con las ranas. Y hice una pequeña clasificación de un descubrimiento que se hizo, si no me equivoco, en Noruega. Ahora no tengo bien el texto, ahora voy a tratar de compartirles. Bueno, hace un pequeño relato de qué tipo de reproducción es, cuál es la función de la reproducción y esta especie en particular, eh, cómo se maneja con la cuestión del cuidado parental. Ujú. Yo venía trabajando el primer año dentro de estrategias reproductivas, lo de apareamiento, eh, cuidado parental, lo de, por ejemplo, al momento de atraer al sexo opuesto, lo de las aves danzas o cantos novedosos. Y bueno, fue una excelente manera para que los chicos vean que hay otros tipos de cuidados, por ejemplo, en esta especie. Y básicamente contrasté con una especie también que fue descubierta hace poco de una hormiga en particular, donde hasta el momento no se había visto que haya rescate o cuidado de las compañeras heridas. Ujú. Sabemos que la diversidad animal es muy fabulosa y realizan acciones que muchas veces a nosotros los seres humanos nos cuesta un poquito. En particular con esta especie de hormiga, realmente rescatan, las cuidan y una vez que se encuentran en perfectas condiciones vuelven a formar parte de las determinadas castas que están, por ejemplo,
las que alimentan a las crías, las que cuidan a las crías, las que se encargan de reforzar o resguardar los nidos y demás. Ujú. ¿Se va entendiendo más o menos hasta ahora? Sí, 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 te entiendo. Sí, sí, perfecto. Y, por ejemplo, en tercer año, generalmente los chicos ya están acostumbrados conmigo, porque los tengo desde el primer año, a esto de la lectura y que la lectura conlleva a muchas veces trabajar con textos un poco más largos. La selección de material bibliográfico o de divulgación científica es un poco más extensa, más específica, contiene ya un lenguaje científico particular de la ciencia. Entonces, trabajé a modo de cierre, le digo yo, porque todavía estamos en el periodo de Claro, sí. Ujú, valoración, con lo que es bioluminiscencia y mimetismo. ¿Sí? ujú. Justamente también trabajé, encontré un texto de una especie vegetal que había sido encontrada, donde tenía este sorprendente proceso y mecanismo de producir luz. Y bueno, a partir de eso retomar todos los contenidos trabajados y relacionando básicamente con comportamiento. Ujú. Y también, bueno, los chicos ya habían visto un poco de esta bioluminiscencia en la diversidad animal. Entonces, contrastar un poquito cómo se produce o cómo se lleva a cabo en vegetales y en animales. Claro. Sí, o sea, notamos que tenés como una metodología más innovadora, no solo leer el libro y que ellos aprendan, sino engancharlos de alguna otra manera. Claro, más que Y, nada, por ejemplo, me ujú, remonto a la etapa de mi formación. Por ahí hay materias específicas que sí o sí requieren muchísima sí, lectura. Por ahí uno ponerse en ese lugar del otro o del estudiante, cuando uno fue estudiante, dice, a ver, a mí cómo realmente por ahí me gustaría ver las ciencias, entonces por ahí jugar un poco con eso. claro. Y, por ejemplo, vos, o sea, a la hora de trabajar capaz el rol de la ciencia, ¿le encontraste como mayor relevancia en trabajarla en este contexto de pandemia, de COVID? ¿Encontraste alguna relación que se podría llegar a hacer? Y mira, la verdad que relación es muchísima y relevancia sí, más allá del primer desafío que fue cómo enfrentar esta situación y cómo Ujú, llevar la continuidad pedagógica luego de pasar ese obstáculo, ese desafío. Si bien los chicos están en sus hogares, nosotros docentes también. A mí en qué me favoreció por alguna manera, de decirlo a modo de ejemplo, esto de recabar o tener un mayor tiempo de buscar información quizás novedosa que por ahí en el día a día o en el traslado de un colegio a otro cuesta un poquito más. ujú, Y, y con esto del rol de la ciencia también trabajamos con el rol de la mujer en la ciencia. ujú. Y también para, como yo creo les había comentado en la entrevista, para quebrar ese famoso mito de que la persona encargada de hacer o producir ciencia está con una bata de laboratorio, encerrado, por ahí quizás un poco también alocado. Entonces, festejar y demostrarles que en realidad ellos en este momento de estar estudiando también están haciendo ciencia, o sea, estamos Ujú. todos haciendo ciencia. Desde un tema disparador o una lluvia de ideas, ellos de alguna manera tienen que recabar información que quizás ya vieron en años anteriores o buscar una breve información a aquellos que tengan conectividad, que también es un gran desafío. Ujú. Y también habíamos, por ejemplo, trabajado, bueno, qué significa hacer ciencia, qué conlleva hacer ciencia, un poco de repaso de los pasos del método científico. En el periodo previo, antes del proceso escolar, trabajamos con un par de experiencias sencillas, eh, sencillas en el sentido de no peligrosas, que no requieran tanto el cuidado de un adulto, porque Ujú. niños, la biología hay millones de experimentos, pero también tenemos que pensar en que ellos sean capaces de realizar, observar, registrar y bueno, que no se produzca ningún incidente en el hogar, ¿verdad? Claro, sí, sí. ¿Vos nos podrías mostrar alguna de estas actividades que decís? O sea, sin compromiso, pero nos serían de No, gran sí, ayuda. les Eh, pregunto, ¿se puede compartir, porque generalmente trabajo más con Meet, ¿se puede compartir imágenes directamente o tiene que ser sí, una sí, sesión? se puede. Ahí, Flor, que es nuestra, nuestra capa en Zoom, a ver, creo que te lo tengo que permitir.
Sí, ya Eh, está Ahí, permitido. ahí está, sí. ahí les comparto primeramente los trabajos de estos integradores y después voy al rol de la ciencia. Dale. ¿Ustedes están pudiendo ver algo ya o no todavía? Aún No, 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 no. Ahora sí, chicas. Ahí está empezando a compartir, ya te confirmamos. Sí, perfecto. Vale, esto es el trabajo de reproducción y estrategias trabajado Ujú, en segundo año a partir de la semana anterior. Bueno, ahí básicamente un pequeño recordatorio en qué consiste, características más generales y ujú. los tipos de estrategias. También siempre jugando un poco con esto de que no sea solamente texto en blanco y negro, por ahí un poco con los colores. En realidad lleva mucho más tiempo, pero bueno, una cuestión que hay que hacerlo porque da mejores resultados. Claro, sí. Acá hace otra pequeña aclaración de los tipos de estrategias, las conocidas KIR. Les paso así, después igual si quieren yo les puedo mandar el material, así ustedes lo Dale, chequean. sí, genial. Así lo leemos más tranqui. Tipos de estrategias, bueno, definiciones, cómo surgió el descubrimiento, lo que tenga que ver con fuentes de alimento, más que nada, otro poquito de lo que es estrategias. Bueno, acá empieza un poco de semejanza y diferencia de los dos tipos, Ujú, como cuadro. Recuerden que yo les había comentado esto, nosotros ya lo habíamos trabajado y ahora fue más o menos como una integración de contenidos. ujú, Pues acá viene el texto que les comentaba de las curiosas estrategias reproductivas de los anidos. Y ahí viene el texto científico, que es un poquito largo, eh, grupo taxonómico, bueno, que incluye ranas y sapos, y les cuento un poquito cómo se lleva. Y empieza acá una pequeña clasificación o descripción de las diferentes ranitas. La famosa ranita de Darwin, características generales, qué hace el macho y la hembra, cómo es el proceso reproductivo, imágenes. También en biología nos encontramos con por ahí chicos, la presencialidad pasa con chicos que por ahí cuando determinadas especies no les gusta ver imágenes y con otras por ahí sí un poco más. sí. Pues la rana gástrica australiana, después imágenes que estaban en la divulgación. Y después acá una pequeña descripción de las famosas ranas venenosas que también ocurren, ¿sí? Que existen. Después la tricolor, ahí nos adentramos un poco a esto de el por qué o el para qué del veneno. La ranita amazónica, ranita negra, algunas son muy novedosas, otras por ahí un poco más conocidas. Ujú. Por acá, rana temporaria, más que nada característica de dónde es originaria y cómo es la función de reproducción o cómo se va a cabo. Y las actividades, más que nada, acá les muestro, ustedes me dicen si voy muy rápido o no. Actividades breves, sencillas, porque la idea siempre es que ellos puedan entregar los trabajos a las actividades y después, en todo caso, poder reforzar con la retroalimentación y más que nada en el regreso del año que viene. Ujú. ¿Cómo podemos explicar qué tipo de relación existe entre el hábitat y la reproducción de especies? Siempre invitándoles a pensar, siempre trabajo mucho con lo que es ejemplificación o una pequeña frase, por ejemplo, podrías ver lo que tenga que ver o lo que se respecta a la elección de parejas, características del ecosistema, ventajas o desventajas del contexto y del apareamiento, y entre otros que ahí tenemos una abanico enorme.
Después, bueno, ¿qué sucedería si, por ejemplo, existiera una sola estrategia reproductiva? Esto fue bastante debatido porque hay algunos chicos que son en sus respuestas muy breves y otros se explayan un poco más. Y en realidad tiene que ver con esto de las especies, ¿sí? De la continuidad de las especies en el tiempo. Surgieron muy buenas Ujú. respuestas. Después, más que nada, a qué se debe el título del artículo científico y reforzando esto del cuidado parental, eh, cómo influye o cómo se da en estas especies que están en el texto. Por ejemplo, el texto sobre los mamíferos relata sobre esto, por ahí la actividad también los invita a volver a releer, y si hay ejemplos que ellos después de alguna manera armen un cuadro con cada caso y cómo se da ese cuidado parental. Ujú. Muy bien. No sé cómo están de tiempos, les muestro la otra actividad. Sí, dale, porfa. No sé si alguna de las chicas tendrá alguna consulta sobre esta. Igual cuando la tengamos, la vamos a poder leer más tranquis. Ahí dan el ok. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Este trabajo más que nada era para tercer año, Ujú. biología y comportamiento animal. A lo largo del año veníamos trabajando con en qué consiste el comportamiento, qué acciones se dan en el comportamiento, tipo de comunicaciones con animales, tipo de relaciones o interacciones con el medio ambiente, comunicaciones, por ejemplo, por señales visuales, por señales químicas, y ahí me detengo porque ahí tiene que ver con este trabajo. Ay, Bueno, perdón que acá, te interrumpo 2 segunditos. Estamos viendo la carpeta, digamos, donde tenés las cosas, no el archivo en sí. No sé si justo lo estás compartiendo. Quedó compartido solo la carpeta. ahora, A ver, ahora. ahí intento de nuevo. Ahora sí, Ahora sí, perfecto. me había escuchado lo que les contaba, ¿no? Sí, 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 eso sí. Bueno, acá en la introducción es un pequeño paso o repaso por todos los acontecimientos a lo largo de la historia que tiene que ver con el estudio del comportamiento animal, Ujú. varios sucesos, eh, relata a partir de Aristóteles, imagínense, Claro, sí. la invitación a leer a los chicos. Ujú. Eh, de varios científicos y zoólogos, bastante largo, haciendo hincapié en Darwin y el estudio sobre el origen de las especies, principios, cómo se llevó a cabo a principios del siglo XX, lo que tiene que ver con el pensamiento crítico dentro de las ciencias. Nosotros dentro de habilidades a valorar o a evaluar a los chicos también trabajamos mucho con pensamiento crítico. Es una tarea que requiere compromiso y bueno, los chicos por ahí descubren que ellos realizan un pensamiento crítico desde recibir un trabajo, al hacer una consulta o al proponer quizás otro tipo de actividad o otro tipo de texto. Ujú. Seguimos con estudio del comportamiento animal y acá empieza lo que les contaba de bioluminiscencia y mimetismo. Flora Avatar, siempre nosotros habíamos trabajado en una oportunidad con esto de qué pasa con la ciencia en las películas o esto de la ciencia ficción, qué tiene de verdad y qué no de aspectos biológicos o de la ciencia. Y Ujú. bueno, a esta especie de planta justamente la llamaron Flora Avatar y bueno, ahí primeramente los chicos trabajaron o relataron sobre la película que Claro, sí. se van porque se entusiasman muchas veces, Ujú. dónde fue encontrada,
fue justamente un pueblo originario que la encontró y bueno, comentó, no sé si conocían esta flor, después les voy a compartir. Y acá justamente habla del famoso bosque de la película, bueno, que esta planta también se encontraba en un bosque muy particular. Eh, en este caso el texto es bastante breve, ¿sí? Porque la idea era contrastar con comportamiento animal y vegetal. Y acá la especie de hormigas que le comentaba que rescatan a las heridas, la especie Metabele, ¿sí? Muestran, por ejemplo, las secciones donde están lesionadas o heridas y son originarias de África y bueno, cómo ocurre este famoso comportamiento. Claro. Pues, publicado en National Geographic y bueno, le hace una pequeña descripción. Y por último, esto de camuflaje alucinante de muchas especies, para también poder ver a qué se debe el camuflaje. No les conté hoy, pero en la mayoría de los trabajos muchas veces también incluimos links para aquellos que por ahí se interesan o puedan tener acceso a internet y puedan por ahí ver la información Sí, más claro. en su realidad de extensión. Perfecto. Acá otras especies que hacen mimetismo, la orquídea y la mantis orquídea. Y las actividades también tienen que ver con básicamente comprensión lectora y un poco de pensamiento científico y ellos básicamente tendrían que explicar, el texto habla sobre el reconocido ectograma que había sido propuesto por el ecólogo Lawrence y Kimberger y ellos más o menos tienen que contar en qué consiste, después realizar una síntesis o una línea de tiempo de estos acontecimientos históricos que atravesó el estudio del comportamiento animal y escribir o contar con sus palabras qué les parece de novedoso que tienen en común los diferentes comportamientos que están en el material. Muy bien. Muy interesante la actividad. No sé si la... Realmente es así, incluyo texto científico y siempre recabo información y la voy unificando o Claro, sí. la voy construyendo a mi gusto y para poder trabajarlo de otra manera. Por ahí siempre trato de salir esto de trabajar con el texto científico, sí va al real, pero por ahí el material bibliográfico, hacer un pequeño compendio de una bibliografía con otra, Sí, para que que, sea más diverso. para que no sea tan monótono, ¿sí? Ujú. Y comparto ahora esto del rol de la mujer en la ciencia, Dale. no les robo más. No se ve, ¿no? Más Eh, viendo la carpeta. claro. No, la verdad, no puedo compartir solamente imágenes. Por ahí tuve que haber puesto en algún archivo Word para... De todas Ah, formas, yo les voy a pasar. ok, Les cuento un dale. poquito. Más que nada, tiene que ver con esto de cuál es el rol de la mujer en la ciencia. Y justamente había encontrado una pantalla donde
hablan sobre un libro hecho por científicas que relata básicamente, la mujer se llama 50 intrépidas, que tiene que ver con el estudio del avance de la ciencia. Y ahí tenemos todas las científicas de todas las áreas de exactas y naturales. Y bueno, tratar un poco, hacerles ver esto que les comentaba hoy, de que la mujer en la ciencia también existe, se da, inclusive en nuestra actualidad, por suerte hay cada vez más mujeres en el estudio y en el acceso a educación que tengan que ver con ciencias, pero también recordar o hacer un pequeño repaso de que en tiempos anteriores no fue así, inclusive también hablar un poquito de esto de los descubrimientos en manos de mujeres, que la divulgación o el reconocimiento fue otorgado a una persona de sexo masculino, muchas veces científicas que conocía después de mucho tiempo. El descubrimiento lo llevó el esposo, que pasó mucho en biología y en todas las ciencias. Y bueno, desmitificar esto también de las científicas con una bata de laboratorio, un anteojo, aislada o sin relacionarse con el mundo externo y con las demás personas, y hablar de que ciencia se puede hacer, y cuando más mujeres sean las encargadas, las responsables de esto, tiene otro sentido. Otra connotación, sí. Desde expresar, desde, a ver, el simple hecho del aspecto biológico, la mujer va un poco más allá de, por ejemplo, los detalles. Por ahí el biólogo descubría el comportamiento de una especie de araña, y la necesidad que tenía era solamente de contarlo a la comunidad científica, de que la divulgación se realice y que el reconocimiento sea llevado a cabo. Sin embargo, las científicas iban un poco más allá, por ahí compartían con otros colegas, eh, mejoraban el descubrimiento, se enriquecían, construían saberes compartidos, va más allá de eso. De eso. Está muy bien, sí, sí. Y recién estábamos viendo cuando compartiste la carpeta, tenías algo que decía mártires en la ciencia, ¿puede ser? Y a eso Exacto. que... Ujú. Yo a la vez en el colegio soy referente ambiental, donde las propuestas siempre tienen que ver con esto del medio ambiente, y también no salir del estudio de la ciencia o de la construcción de la ciencia. Les había compartido a los chicos una pequeña diapositiva de mártires de la ciencia, que tiene que ver con esculturas que están alrededor del mundo, donde por ejemplo está la escultura en homenaje a las ratitas de laboratorio, al estudio en monos, ¿sí? Está el movimiento de la perrita laica, que fue el primer animal que fue al espacio. Entonces contarles un poquito quién fue el mártir de la ciencia, que fue una especie animal que en aquel entonces, en el caso de las ratas, estaban abocadas solamente a las prácticas de laboratorio. Por suerte, hoy por hoy, en algunos lugares se prohíben. Por ejemplo, recuerdo yo en el estudio de información, no podíamos hacer prácticas en especies vivas. Sin embargo, por ejemplo, en un congreso que habíamos asistido, había un laboratorio especial para hacer prácticas que tenía que ver con reproducción. Entonces, el animalito que estaba ahí esperando a las manos en acción estaban sedados y estaban destinados a eso. Claro, sí, son animales que muchas veces estuvieron como silenciados en la ciencia, o sea, no se les daba un lugar más que el de la experimentación, y hoy en día ya esto va cambiando. Así que bueno, no sé si las chicas tendrán alguna pregunta de algo más. Ya nos extendimos en el tiempo que teníamos dicho. No, No pasa nada, por nosotras mejor, pero yo por si vos tenías otra cosa que hacer. Pero a partir de las 17, así que estoy relajado. Ah, está bien, bueno. Flor, no sé qué decías. alguna rapidita nomás, si había algún tema después en particular que trabajaste de COVID, de la pandemia en específico, o sea, Con respecto a eso que me preguntás, sí,
al comienzo del periodo de aislamiento habíamos trabajado con el área de química también un poquito que tenía que ver con esto de intentar hacer alcohol en casa, que bueno, el experimento fue anulado porque requería de mucho más preparación. Hay cuestiones que por ahí en la virtualidad uno puede llegar a los chicos de una forma más sencilla y hay otros temas o cuestiones que requieren un poco más de trabajo. Y con respecto a esto de COVID, sí, desde el área de comité ambiental fuimos trabajando con esto de los residuos ambientales, qué ocurrieron o qué ocurren en este periodo. Aumentaron, disminuyeron y la verdad que intentamos hacer un pequeño registro que todavía está en marcha, que tiene que ver con esto de, por ejemplo, tomar registro de en la vía pública al ir a comprar al mercado, qué nos encontramos con desechos de COVID y el simple hecho de encontrar un barbijo arrojado, que lamentablemente es la realidad, conlleva a dialogar de estas cuestiones. Claro, sí, sí. Se ha visto que todo lo que es desechos, los descartables han incrementado un montón. Así que bueno, ya se nos está por terminar la reunión de los 40 minutos y Sí. no queremos perder la oportunidad de agradecerte por haber completado la encuesta y por esta entrevista que es súper valiosa y nos va a reservir para nuestro trabajo. Creo que encantado. Bueno, Muchas gracias. ¿Puedo Sí. una foto antes de terminar? Ah, sí. Sí, por favor. Vamos a, no sé cómo se saca acá. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Perdonen, gracias a vos. quedó un poquito de tiempo. Yo tenía una pregunta, Jonathan, discúlpame. Antes de que se termine. No, cuando trabajaste la parte de historia de la ciencia, cuando trabajaste con comportamiento, ¿con qué objetivo lo habían incluido o lo habías incluido? Dentro de los objetivos, bueno, fueron en realidad varios, pero uno de ellos tenía que ver con esto de el trabajo científico, que justamente no es un descubrimiento de un día para el otro, o para tratar de analizar que a lo largo del tiempo ocurren muchísimos sucesos históricos que tengan que ver con la ciencia y este conocimiento que surge se va mejorando, se va profundizando a lo largo del tiempo. Y ocurre, por ejemplo, con esto del famoso virus que estamos atravesando, y bueno, que día a día también va reapareciendo nuevas versiones, nuevas opiniones,